Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, así que ustedes, nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias por su presencia. Le damos gracias por el Espíritu Santo. Le damos gracias por su amor para con nosotros. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque usted nos ha dejado esta palabra, esta Biblia, para que la escudriñemos y que a través de ella podamos saber nuestra condición, cómo estamos delante de usted y cómo está la situación, Señor, en este mundo y que su venida está muy cerca. Padre, gracias por todo su grande amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar escudriñando estos dos versículos, pero sobre todo vamos a estar viendo a través de la segunda epístola del apóstol San Pedro. Primeramente aquí dice el apóstol Pedro en el versículo 17, dice, así que vosotros, o sea, así que ustedes. El apóstol Pablo se está dirigiendo a quienes. Vemos en el versículo 1 del capítulo 1, si quieren por favor hermanos ir ahí, el versículo 1 del capítulo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice a los que habéis alcanzado, se está dirigiendo a los que han alcanzado. ¿Qué es lo que han alcanzado estas personas? Dice al final del versículo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que habéis alcanzado esa fe, una fe preciosa, dice, igual que la nuestra. ¿Quiénes son esos nuestros? ¿A quién se refiere cuando dice la nuestra? Pues a los apóstoles, ¿verdad? Se está refiriendo a los apóstoles. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. A los apóstoles y también a los destinatarios de esta carta, porque en el versículo 1 dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, todos aquellos que han alcanzado la fe, todos los que han alcanzado esa fe preciosa. Es una fe preciosa porque a través de esa fe, hermanos, nosotros obtenemos la salvación de nuestra alma. A través de esa fe hemos creído en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, y a través de nuestro Señor Jesucristo, por la fe, vamos para el cielo. Vamos a salir de este planeta que va a ser destruido, que va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a ser destruido, va a ser quemado, va a ser fundido. Esto va a dejar de existir, hermanos. A veces estamos tan enamorados de este mundo que pensamos que esto va a ser por toda la eternidad. Esto se va a acabar, hermanos. Esto va a dejar de existir en algún día, en algún momento. Entonces el apóstol Pedro, quien escribe esta epístola, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue, hermanos, que ellos alcanzaron esa fe preciosa? De acuerdo a este mismo versículo, dice, a los que habéis alcanzado esa fe preciosa, dice ahí enseguida donde dice alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo es a través de su sacrificio, la justicia de Él para con nosotros. No es porque nosotros hayamos sido merecedores de la salvación, sino por su amor y su misericordia. Claro, porque nosotros creímos en Él, porque nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador y porque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces es que viene esa justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces en el versículo 17 del capítulo 3, vamos a regresar ahí, hermanos, continúa diciendo, así que vosotros, y luego dice, oh amados.
Y esa palabra de amados, hermano, la repite varias veces en esta epístola. Oh amados. Y luego dice, sabiéndolo de antemano. ¿Sabiendo qué? Cabe la pregunta decir, ¿sabiendo qué? Dice, mas oh amados, sabiéndolo de antemano. ¿Qué será lo que ellos sabían? Bueno, el apóstol Pedro, ya escribió antes 3 cosas bien importantes en esta misma epístola. 3 cosas de suma importancia. Primero, nos deja saber de la naturaleza divina en el cristiano. Vamos ahí al capítulo 1, versículo 3. Ahí en segunda de Pedro, versículo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el Señor, por su amor, por su misericordia, a través de la predicación de la palabra de Dios, y cuando la persona la ha creído, ¿qué es lo que viene a hacer? Dice que venimos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿Cuál es esa naturaleza divina? Pues la nueva creación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Que nos da a entender esto, que si una persona no tiene el Espíritu Santo, si esa persona no ha nacido de nuevo, no es parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo hemos hablado muchas veces y lo insisto, lo repito y hago énfasis en eso, hermano, porque no quiero que nadie esté engañado creyendo ser cristiano cuando no tiene el Espíritu Santo. Es necesario que la persona haya tenido el nuevo nacimiento para que venga a ser parte del cuerpo de Cristo. Hay una naturaleza nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si una persona muere sin esa naturaleza divina, se pierde. Entonces nosotros, como personas que nos congregamos, tenemos que estar plenamente seguros de que hemos nacido de nuevo, que hemos venido a ser participantes de esa naturaleza divina. Y luego dice en el versículo 4, a la parte final, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos carnales. Habiendo huido, ¿qué es lo que nos hace huir de eso? Pues la naturaleza divina, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos disciplina si queremos seguir participando de esas cosas corruptas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Amén, muy bien. Entonces, en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, cuando todos lo tengamos, hermanos, me dicen amén. Amén. Sabiendo, dice el versículo 18 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, una vez más nos dice, de vuestra vana manera de vivir, fuisteis rescatados, la cual recibisteis de vuestros padres. Y luego dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos comprados con dinero, con pertenencias o con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, la sangre de Cristo fue la que nos rescató, fue la que nos limpió, nos lavó de nuestros pecados. Y fue a través de la sangre de Cristo que fuimos comprados. ¿Por qué? Porque éramos parte del reino de Satanás, de las tinieblas. Pero el Señor Jesucristo con su sangre nos compró y nos sacó de ahí y nos trasladó a su propio reino, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, nuestra esperanza, hermanos, está puesta o debe de estar puesta en Dios. Cuando una persona ha nacido de nuevo y que ha tenido ese encuentro personal con Cristo, su esperanza viene a estar puesta en Dios, no en las cosas terrenales, no en las cosas de esta tierra. Necesitamos de las cosas de este planeta, de esta tierra, pero esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta allá en los cielos, hermanos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Y luego dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice, siendo renacidos. ¿Qué es esto? Es lo mismo que vimos en segunda de Pedro, en el versículo 4, partícipes de la naturaleza divina, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué es lo que nos dio ese nuevo nacimiento? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de la predicación de la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios nos deja saber que todos somos pecadores y que si morimos en pecado vamos a ir al infierno. Pero no queda ahí, no nos deja ahí, sino que nos dice, pero aquí está la solución. Jesucristo es la solución para el pecado, para que no vayamos al infierno, para que podamos obtener la salvación. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La segunda cosa, hermanos, que el apóstol Pablo nos previene, el apóstol Pedro nos previene, es de los falsos maestros. Primero nos deja saber de la naturaleza divina, después nos previene de los falsos maestros. Ahí en el capítulo 2 de segunda de Pedro, en el versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, o entre nosotros, o entre ustedes y yo, entre nosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces el apóstol Pedro nos deja saber de la naturaleza divina. ¿Cómo es que una persona viene a ser salvo? ¿Cómo es que una persona escapa del infierno, escapa de las garras de Satanás? Después nos previene de los falsos maestros que hay entre el pueblo, entre la iglesia. ¿Qué es un falso maestro? Alguien que enseña sus propias cosas de su propia mente carnal. Entonces nosotros, y la misma Biblia nos exhorta, nos dice la palabra de Dios que debemos de estar atentos, y es el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, el que nos lo deja saber, que estemos atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué tan atentos, hermanos, nosotros estamos a esta palabra? ¿O estamos más atentos a otras cosas? Qué importante es, hermanos, estar atentos a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, para que no seamos engañados por los falsos maestros. Entonces nos previene de los falsos maestros. También nos alerta para estar preparados, para prepararnos para la venida del Señor. Ahí en el capítulo 3, versículo 10, versículo 12, dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá de repente cuando las personas menos lo esperan. Dice que el día del Señor, ahora este día del Señor, hermanos, algunas personas dicen que es en el tiempo de la gran tribulación, pero este día del Señor, hermanos, se extiende desde el arrebato hasta el día del juicio, hasta el día del trono blanco.
No podemos saber exactamente lo que el Señor está diciéndonos en todas las partes cuando menciona el día del Señor, pero yo he visto, hermanos, que en ocasiones menciona el día del Señor y está hablando de la gran apostasía que se va a dar en la gran tribulación. También aquí en este versículo está hablando del fin de la tierra, y eso lo encuentra usted en el Apocalipsis capítulo 20, en los últimos versículos, y eso va a ser precisamente en el día del juicio del trono blanco, cuando las personas van a estar siendo juzgadas, aquellas personas que rechazaron el amor de Cristo, y van a ser después de ese juicio lanzados al lago de fuego, todas aquellas personas que se presentan delante de ese juicio del trono blanco, porque tuvieron en poco la salvación que es en Cristo Jesús, tuvieron en poco la palabra de Dios, tuvieron en poco la obra de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto, hermanos, usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y es precisamente en los últimos días de este planeta, cuando la tierra desaparece, dice que huye de su presencia, va a ser destruida, y no solamente la tierra, los cielos, se referirá al cielo que está dentro de esta atmósfera, no lo sé, pero habla de que todo esto va a ser destruido, va a dejar de existir, va a ser quemado. Y entonces se ve ahí, de acuerdo a la Escritura, el trono blanco del Señor, uno sentado en ese trono, entendemos que es el Señor, el Dios Todopoderoso, y dice que todas las personas, aquellas que rechazaron el amor de Cristo, se van a parar delante del Señor y van a tener que rendir cuentas, van a ser juzgados, donde se va a abrir el libro de la vida de las personas y se va a abrir la palabra de Dios, donde tendrán que rendir cuentas a Dios. Mucha gente que blasfemó contra Dios, rechazó al Señor, no quisieron la salvación en Cristo Jesús, pues ellos van a tener que ser juzgados por su vida, por la vida de ellos, porque no quisieron arrepentirse de su vida, no quisieron aceptar la vida de Cristo Jesús en sus vidas. Por eso, hermanos, nosotros hemos aceptado la salvación que es en Cristo Jesús, porque no hay otra manera de ser salvos, no es por nuestras propias obras. Nadie, absolutamente nadie se puede salvar por sus obras, solamente por la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vemos aquí, hermanos, también en el versículo 12 dice, esperando, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Qué interesante, hermanos, y qué importante. ¿Cuántas personas, hermanos, que no son ancianos todavía, que tienen mucho dinero, muchas posesiones, y ellos tienen su confianza en esas cosas? Yo no sé, cuando una persona llega a la ancianidad y aunque tenga mucho, que ya su vida se le fue, se acabó, no sé qué pensará, ¿verdad? Pero las personas a veces están tan ciegos, hermanos, que no se arrepienten, porque eso es así, no se arrepienten y mueren en esa condición. Su confianza la tienen en lo material. Imagínense, hermanos, una persona que todavía le quedan 30 años o 40 años según, ¿verdad?, la persona, porque no sabemos cuándo vamos a morir, pero si la persona tiene 40, tiene 50, piensa que le quedan de perdido al menos unos 30 años más de vida, que llegue a los 80, o a los 70, o a los 80. Y si tiene muchas posesiones, hermano, la persona se siente muy confiada y muy segura de esas cosas. Y pareciera como que eso nunca va a pasar, nunca se va a acabar. Pero fíjese lo que dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo esto, hermanos, va a desaparecer. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Pues esperar al Señor con todo nuestro corazón.
tener toda nuestra confianza en el Señor y esperar en Él. Cristo viene, no sabemos cuándo, pero viene. Y viene por su iglesia, por todos aquellos que le hemos aceptado, que hemos creído en Él, todos aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Así es de que, hermanos, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pedro escribió esta carta, pero la escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. El Señor hablándonos, mira, esta es la manera de que tú puedes venir a ser parte de la iglesia. Y con todas estas cosas te vas a encontrar con los falsos maestros, personas que se dicen ser de Cristo, ser maestros de Dios, pero no lo son. Estas son las características, aquí lo vemos en el capítulo 2. Y luego nos dice que todo esto va a terminar, y es Dios quien está hablándonos a cada uno de nosotros y al mundo entero, a todo aquel que lea esta Biblia. Y entonces, hermanos, regresando al capítulo 3, en el versículo 17, que estamos ahí, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, lo que está diciendo. Claro, si leemos toda la epístola, pues mucho mejor. Y si leemos la primera epístola del apóstol San Pedro, pues mucho mejor todavía. Pero vea, dice, sabiéndolo de antemano, dice: guardados, cuídate, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora, yo no creo, hermanos, que está hablando de la salvación, que una persona que tiene la salvación va a caer de la salvación o va a perder su salvación, pero sí está hablando de caer de la firmeza. Ahora, porque si yo tengo una fe igualmente preciosa como la de ellos, ¿cómo será eso posible? Ahora, el mismo apóstol Pedro dice que las cosas que el apóstol Pablo escribía eran cosas difíciles de entender. Pues hay cosas difíciles que el apóstol Pedro escribe que también son difíciles de entender. Por eso es necesaria el resto de la palabra de Dios para poder entenderlo. ¿A qué se está refiriendo? Dice: caigáis de vuestra firmeza. Vamos a Judas, hermanos, por favor. Judas, en el versículo 17. En el verso 17 de la epístola de San Judas dice: pero vosotros, oh amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, Judas nos exhorta a que tengamos memoria de estas palabras. Recuerde que ellos no tenían ese privilegio que nosotros tenemos de tener el Nuevo Testamento en nuestras manos. Desafortunadamente muchas personas lo tienen, pero no lo leen. No lo leen. Desafortunadamente es así. Pero nosotros, hermanos, debemos de leerlo, debemos de escudriñarlo. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y luego en el versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Es Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, pues no son salvos. No son parte del cuerpo de Cristo. No son parte de la naturaleza divina, pero están metidos dentro de la iglesia de Cristo. Están metidos ahí. Vemos en el libro de Apocalipsis que había un pastor que tenía nombre de vivo, pero estaba muerto. Era un vivazo, pero estaba muerto. La iglesia de la Odisea dice que es una iglesia tibia y que prefiere el Señor que sea fría o sea caliente. Claro, la caliente es la que está bien llena del Espíritu Santo. La fría es una iglesia o son personas que no han escuchado la palabra de Dios y todavía están en oportunidad, cuando escuchen la palabra de Dios, que les toque el corazón, se humillen, se arrepientan y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero estas personas la están escuchando y la están escuchando y la están escuchando y la están escuchando y se esfuerzan por aparentar algo que no tienen, pero no lo tienen, y se convierten en personas tibias. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, como dice en Corintios,
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate, examinémonos, que yo me examine. Yo lo hago, hermano. Me examino. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿He nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están nuestras vidas, hermano? No es un juego esto. De esto depende dónde vas a pasar la eternidad. ¿En el infierno o en el cielo? Es de suma importancia, es bien importante. Estas personas, hermanos, dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones. ¿Divisiones dónde? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Estas personas causan divisiones. Ahora, ¿a qué se refiere? Pues dividen la iglesia, son personas problemáticas. Dice los sensuales, que no tienen el Espíritu. Puede ser personas que aparentan, tienen apariencia de piedad, pero la niegan. Dice, pero vosotros, el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra del Señor, hermanos. Así es de que en el capítulo 3, versículo 17, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y vea lo que dice, lo que leí hace un momentito ahí en Judas, en el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces, ¿quiénes son los que caen, hermanos? Los que no tienen al Espíritu Santo, sino que son solamente personas religiosas, los sensuales que aparentan, tienen apariencia, pero no tienen al Espíritu Santo. Para ellos es igual el mundo que la iglesia. Para ellos es igual Jesucristo que el Buda. Para ellos es igual ser testigo de Jehová o ser mormón o ser evangélico. Para ellos es igual todo. Porque no les ha amanecido, no han tenido esa experiencia personal con Cristo Jesús. Para ellos es igual la Biblia que cualquier otro libro, que leer el periódico. Para ellos es igual las cosas del mundo que las cosas del Señor Jesucristo. Su esperanza no está puesta en los cielos, está puesta en las cosas de este mundo. Estoy explicándome, hermanos. Así que, hermanos, después, hermanos, el apóstol continúa diciendo ahí, segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro, en el capítulo 1. Más bien por esta razón el apóstol Pedro dice, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro, hermanos, se está esforzando, poniendo todo su corazón para hacerle entender a las personas que lean esta epístola que lo que ellos están hablando no son fábulas, no son cosas, hermanos, como cualquier libro, como cualquier novela, como cualquier película. Son cosas reales. Lo que él está diciendo son cosas reales que se van a cumplir, lo que no se ha cumplido, y lo que ya se cumplió, que se cumplió. Y lo que se está cumpliendo, que se está cumpliendo, es una realidad. Todo lo que la Escritura nos dice, hermanos, es una realidad. Desafortunadamente, muchas de las personas se dejan llevar por cuentos, por fábulas de las personas, por enseñanzas de hombres, y no tenemos el cuidado de escudriñar qué es lo que dice la Escritura.
Y es bien importante, hermanos, dice, versículo 16, una vez más lo vuelvo a leer, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El apóstol Pedro, hermano, está diciendo, yo lo vi, nosotros lo vimos. Yo no lo vi, hermano, pero yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Por la fe, hermanos. Y eso es lo que prueba si está esa fe preciosa en tu vida. Si tú lo crees con todo tu corazón. Dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y luego dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, hasta que el día esclarezca, hermano, ¿a qué se está refiriendo con eso? Hasta que nosotros seamos llevados para el cielo. Hasta que la iglesia sea quitada de aquí. Hasta que estemos allá en aquella luz inmarcesible, en la misma presencia de Dios. Mientras estamos en esta tierra, es de suma importancia que nosotros debemos de estarnos alimentando de la palabra de Dios. Dice, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego el apóstol continúa escribiendo y dice que esas personas que habían escapado, vamos al capítulo 2, por favor, ahí de segunda de Pedro, capítulo 2, habla de las personas que se escaparon. En el versículo 20, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Estamos ahí, hermanos, en el capítulo 2 de segunda de Pedro. Estas personas, hermanos, en algún momento estuvieron en la congregación, escucharon la palabra de Dios, en algún momento se emocionaron, pero no la creyeron con todo su corazón. No sé qué fue lo que pasó, son misterios, eso solo Dios lo sabe. Pero dice aquí que ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, luego dice, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estas personas una vez estuvieron en la congregación, escucharon la palabra de Dios, se vuelven como aquella persona tibia, no nació de nuevo, pero ahí está escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Puede hacer que haya algunos cambios en su vida, pero nunca se humillaron y nunca se arrepintieron de sus pecados de todo su corazón para que fueran sellados con el Espíritu Santo, para que pudieran obtener el nuevo nacimiento, porque el Señor Jesucristo dijo que si una persona no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. También la palabra de Dios nos dice, lo acabamos de leer, que somos renacidos por la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios nos deja saber que somos pecadores y que estamos perdidos y que si morimos en esa condición vamos a ir al infierno. Pero hay un Salvador que se llama Jesucristo, el cual murió por nosotros, derramó su preciosa sangre para que cuando creemos en Él, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, seamos salvos. Entonces dice aquí la palabra de Dios que estas personas estuvieron en la congregación, estuvieron ahí, escucharon, y luego dice que se vuelven a enredar. Otra vez dice en ellas, en los pecados, son vencidos, dice su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, esto está bien claro, el último versículo, pues una puerca no deja de ser puerca. Se lavó, pero no deja de ser la puerca. Puede estar bien bañadita, bien lavadita. ¿Y qué es lo que la lava? ¿Qué es lo que la limpia? Pues la palabra que está escuchando, y hay cambios exteriores,
Puede haber cambios exteriores de apariencia. Pero esa puerca, hermanos, como es puerca y tiene naturaleza de puerca, en cuanto sale, en cuanto tiene la oportunidad, va y se mete otra vez al cieno, al fango. Y vuelve a revolcarse en el cieno. Dice, y el perro que vomitó, va una vez más y se come su vómito. Y sigue siendo la misma cosa. No ha habido un cambio de naturaleza. La iglesia de Cristo está compuesta de ovejas. Las ovejitas, hermanos, no les gusta la suciedad. Las ovejas oyen la voz de Cristo y le siguen y quieren seguirle. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, Judas, en el versículo 19, se refiere a estas personas como personas sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Y luego, hermanos, en el capítulo 3, el apóstol Pedro, pues cuando está hablando del fin del mundo, cuando la tierra huye de la presencia del Señor Jesucristo, versículos 8 al 11, en el capítulo 3, del 8 al 11, por favor, hermanos. Segunda de Pedro 3, 8 dice, mas, oh amados, ¿estamos ahí, hermanos, en el verso 8? No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios en su amor, en su misericordia, Él quiere que toda la gente se arrepienta. Quisiera el Señor que todos sean salvos. No es que el Señor hace acepción de personas, este sí, este no. No, el Señor quiere que toda la gente sea salva. Pero no todos lo aceptamos. No todos están dispuestos a creer en Él. Qué importante es, hermanos. Dice que el Señor no es que esté retardándose en regresar por su iglesia. No está retardando su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, porque mucha gente dice, pues ¿desde cuándo están diciendo que viene y no viene? Pero ¿cuál es la razón que el Señor no ha venido a arrebatar la iglesia? Tal vez aquí hay alguna persona que aún no ha sido salvo, pues está retardándola por ti. Tú eres una de esas personas por la cual el Señor Jesucristo no ha venido. Porque Él quiere que te arrepientas y que seas salvo. Porque si Cristo viene y se lleva a la iglesia, tú te vas a quedar. Y tú vas a tener que conocerle la cara al anticristo. Y tú vas a tener que lidiar si te marcas o no te marcas. Y si te marcas, estás destinado para ir al infierno, para ir al juicio del trono blanco. Y después tener que ahí pararte en ese trono blanco y vas a ser lanzado al lago de fuego. El Señor Jesucristo con su amor, con todas sus lágrimas en sus ojos, pero te va a lanzar al lago de fuego. Él no quiere que perezcas. Dice el versículo 9, lo vuelvo a leer, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, cuando nadie lo espera. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, pues la gente nos va a tomar por sorpresa. Va a ser un momento. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia desaparece. Y le va a tomar por sorpresa a mucha gente. Pero déjame decirte que la gente no es ignorante, porque se ha hablado mucho de eso. Si tú te quedas, tú no vas a ser ignorante, porque ya se te dijo que te arrepientas y que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que no te quedes, para que seas salvo. ¿Que va a tomar por sorpresa? Sí, va a tomar por sorpresa, pero no porque seas ignorante. Y así mucha gente se va a quedar, no por ignorantes, pero sí les va a tomar de sorpresa. Y se van a quedar y van a sufrir horriblemente, pero va a ser culpa de la persona, no culpa de Dios, ni culpa de la iglesia. Va a ser culpa personal de cada quien por haber rechazado el amor de Cristo. Dice versículo 11,
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto le está hablando a la iglesia. Si todas estas cosas van a ser desechas, ¿dónde tenemos que tener nuestra esperanza, hermanos? En Cristo Jesús, en el Salvador, en las cosas celestiales, no en las cosas de esta tierra. Es verdad que necesitamos de las cosas de la tierra, sí necesitamos, por supuesto que sí. Pero nuestra esperanza, hermanos, tiene que estar puesta en los cielos. Los pies sobre la tierra y tu mirada puesta en Cristo. No desvíes tu mirada de Cristo. Porque desafortunadamente, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por eso esta escritura, hermanos, nos queda muy a la medida a nosotros para nuestros días. Dice, puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y una vez más el apóstol Pedro les dice, por lo cual, oh amados, versículo 14, fíjese lo que dice el verso 14, ponga mucha atención, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, rápidamente, hoy, no lo dejes para mañana, hoy, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, que no nos quede duda, hermanos, que la paciencia de Dios y el Señor Jesucristo no ha regresado, es porque quiere que las almas se salven. Si tú no has sido salvo, quiere que tú seas salvo. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Espero, hermanos, que hayamos entendido un poquito. No leí toda la epístola, pero que haya tocado puntos bien importantes para que, como dice aquí, sabiéndolo de antemano, sepamos de qué está hablando. Podamos entender a qué se está refiriendo y luego dice, guardaos, guardaos, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y luego dice en el versículo 18, todo lo contrario, dice, antes bien, todo lo contrario de caer, todo lo contrario de descuidarte, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento, en la gracia y el conocimiento. De gracia recibimos, hermanos, de gracia tenemos que compartir a las demás personas. No dejes, hermano, de la oportunidad, o no pierdas la oportunidad cuando Dios te pone en tu corazón. Háblale a esa persona, dale un folleto, dale un tratado, hazlo, porque esa es la voluntad de Dios. Crecer en la gracia y el conocimiento, dice el conocimiento. Ahora, ¿cómo se adquiere el conocimiento, hermanos? De Dios. A través de la palabra de Dios, hermanos. A través de la palabra de Dios, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Pues a través de la palabra de Dios. Entre más conozcamos de Jesucristo, me refiero a conocerle a Él personalmente, íntimamente, a través de la palabra y a través de la oración, a través de la comunión con Dios. Dice, luego termina diciendo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así, hermanos, que debemos de crecer en ese conocimiento. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos la Escritura? ¿Cuánto conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A veces, hermanos, nos comportamos todo lo contrario a como es el Señor Jesucristo. Nos comportamos
como es el Señor Jesucristo? ¿O estamos creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es el Señor Jesucristo? ¿Estamos pareciéndonos cada día más al Señor Jesucristo? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿A quién nos estamos acercando en el comportamiento? ¿Al Señor Jesucristo o al enemigo del Señor Jesucristo? Jesucristo quiere, hermanos, que aprendamos de Él en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser. ¿Cierto, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su amor y por su misericordia. Gracias por su palabra, Señor, y gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Bendiga esta iglesia, siga bendiciéndola y ayúdenos, Padre, a buscarle, a escudriñar su escritura, a tener una buena comunión con usted y cada día parecernos más a usted. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.